continuando con las operaciones con vectores, nos tocaba ver producto escalar de vectores. De vectores. Tomaremos dos vectores de la misma dimensión, sean el vector A de n coordenadas, A1, A2, sucesivamente hasta A sub n. Un vector que pertenece a los reales porque sus coordenadas son números reales en dimensión n coordenadas. Y el vector B también debe tener n coordenadas, B1, B2, hasta B sub n, otro vector que pertenece a los reales en dimensión n. Porque los B's, estas coordenadas son números reales. La operación producto escalar se define de la siguiente manera. La vamos a representar de momento con un punto, A escalar B. Existe un capítulo específico en la materia que se llama producto interior, que es también una generalización del producto escalar de vectores que vamos a ver en su momento. Bien, ¿cómo se desarrolla? Agarramos las dos primeras coordenadas de A y de B respectivamente y las multiplicamos algébricamente, más el producto de las siguientes coordenadas, A2 por B2, y esa operación la vamos repitiendo hasta llegar al producto de las últimas coordenadas, AN por BN. Si nos fijamos, esta operación ya no es un vector, el resultado es un número escalar, porque acá estamos multiplicando números reales. El producto de dos números reales es otro número real. La suma de números reales es otro número real. Entonces, la operación producto escalar la podemos simbolizar como una sumatoria de los A sub i por los B sub i, tomando i desde 1 hasta n. Bien, entre las propiedades que podemos enunciar de la operación producto escalar de vectores, pongamos por acá. La primera, acá tenemos el producto escalar de A con B, A escalar B. Como estamos manejando números reales, si hacemos el producto escalar de B con A, conmutando el orden, en vez de multiplicar A1 por B1, tuviéramos que multiplicar B1 con A1, B1 con A1, más B2 con A2, más sucesivamente Bn con A sub n. Pero debido a que estamos manejando números reales, los A's, los B's son números reales, en los números reales existe la ley conmutativa, es decir, A1 por B1 es lo mismo que B1 por A1, y así sucesivamente, ¿no? En consecuencia, podemos decir, se cumple la ley conmutativa, B escalar A. Esa es la primera propiedad que debemos destacar. La segunda propiedad no merece mayor análisis. Se cumple la ley distributiva de la operación producto escalar respecto a la operación binaria suma, una suma de dos vectores. Esto se puede desarrollar como A escalar B más A escalar C. La tercera propiedad. Esta es importante porque nos va a generar una definición. El producto escalar de un vector consigo mismo, con el vector A.
A ver, si hacemos el producto escalar de A con A, ¿cómo será el desarrollo? Agarramos la primera coordenada de A, la multiplicamos con la primera coordenada de A, con A1, producto algébrico, más el producto de la segunda coordenada de A con la segunda de A y así sucesivamente hasta llegar al producto algébrico de AN por BN. Es decir, esto será equivalente a decir A1 al cuadrado, A2 al cuadrado, sucesivamente hasta A sub n al cuadrado. Acá la observación. Si los A sub i son mayores a 0, números positivos, el producto escalar de A con A, fíjense, estamos multiplicando números positivos. Elevados al cuadrado siempre va a ser positiva esta sumatoria. Entonces A escalar A siempre será mayor que 0. Si los A sub i son negativos, son cantidades negativas. Al estar elevadas al cuadrado, se vuelven positivas. Entonces, el producto escalar de A con A siempre será también una cantidad positiva. Y una tercera observación. Si los A sub i son todos iguales a 0, entonces 0 al cuadrado más 0 al cuadrado y así sucesivamente, el producto escalar de A con A será igual a 0. ¿Qué conclusión podemos sacar de todo esto? Si las coordenadas son positivas o son negativas, el producto escalar siempre va a ser mayor que 0. Será igual a 0 si sus coordenadas son iguales a 0. Entonces anotaremos eso como una propiedad. El producto escalar de un vector consigo mismo siempre va a ser mayor o igual que 0. Será igual a 0, A escalar A va a ser igual a 0 si y solo si el vector A es el vector nulo. En los demás casos siempre va a ser mayor que 0. Antes de pasar a la cuarta propiedad, vamos a ver respecto a esa operación que acabamos de ver, nos surge una definición. Definición de norma. Norma también se conoce como módulo o magnitud. De un vector. Bien, vamos a tomar el vector genérico A de n coordenadas. El vector A de n coordenadas, A1, A2, sucesivamente, hasta A sub n. Un vector que pertenece a los reales en dimensión n. Se define como norma, magnitud o tamaño de un vector y se va a representar al vector entre doble barrita como el valor positivo de la raíz cuadrada del producto escalar del vector A con el mismo vector A. ¿Por qué? Porque el producto escalar de un vector A con el mismo vector A es siempre una cantidad
mayor que 0 o igual a 0. Entonces lo que vamos a tener dentro de ese radical siempre va a ser un número real o 0 o mayor que 0. Nunca un número negativo para no entrar al campo complejo. En conclusión, el producto de un escalar por el mismo escalar, habíamos desarrollado acá, es una sumatoria, podemos decir también, va a ser la raíz cuadrada, de la suma de sus coordenadas elevadas al cuadrado, a1 al cuadrado, a2 al cuadrado, y así sucesivamente hasta a sub n al cuadrado. Y esta siempre va a ser una cantidad mayor o igual que 0, ¿no? Nos representa el tamaño, la magnitud de un vector. Vamos a hacer una pequeña aplicación para llegar a la cuarta propiedad. En nuestra aplicación tomaremos dos vectores, A y B, que los tenemos en la pizarra, definidos en cualquier dimensión. Entonces, una aplicación. Tomamos estos dos vectores definidos en cualquier dimensión. Lo que queremos hacer, si los representamos en forma gráfica, por acá estará el vector A y acá tenemos al vector B. Primera parte de la aplicación. Hallar la proyección del vector B de B sobre A. Entonces, es como si pusiéramos un foco acá y qué sombra va a proyectar el vector B sobre el vector A. Este vector, ese vector sería la proyección, lo representaremos con otro colorcito. Llamaremos un vector C. Entonces, en otras palabras, nos están pidiendo hallar el vector C. Lo vectorializamos. Acá tendríamos un vector H, podemos llamar de esa manera, y escribimos todas las ecuaciones que podemos ver acá. Si sumamos el vector C más el vector H, generamos el vector B. Entonces, la primera ecuación, el vector B resulta ser la suma del vector C más el vector H. Ecuación 1. Por otro lado, el vector C es paralelo al vector A. Entonces, hemos visto la operación producto de un escalar por un vector en la clase anterior. El vector C va a ser n veces el vector A. Propiedad o ecuación 2. Luego, el vector H es perpendicular al vector A. Vamos a adelantarnos en la propiedad. Dos vectores perpendiculares, su producto escalar siempre es 0. Entonces, el vector A, producto escalar, el vector H, va a ser igual a 0. Ecuación 3. Bien, de ese conjunto de ecuaciones, de la primera ecuación no conocemos H, despejaremos.
h va a ser igual a b menos c. b menos c. Y eso reemplazaremos en la ecuación 3. Entonces, en la ecuación 3, vamos a tener el vector A producto escalar, el vector H, que es B menos C. B menos C. Y esto es igual a 0. Ahora, se cumple la ley distributiva. Eso podemos desarrollar como A escalar B menos A escalar C igual a 0. Pero lo que queremos encontrar es el vector C. Entonces reemplazaremos 2. Reemplazando la ecuación 2, acá vamos a tener A escalar B menos A escalar C, pero C es n veces A. N veces A. Esto igual a 0. En este caso nos representa el escalar n. ¿Cuántas veces más grande o más pequeño es el vector A en relación al vector C? ¿No es cierto? Ese escalar sale del producto escalar, quedándonos A escalar B. Igual, voy a pasar al segundo miembro, pasa como positivo, n veces A escalar A. El producto escalar es un número real, ya no es un vector, entonces podemos despejarle acá n, de donde n va a ser igual a A escalar B sobre A escalar A. Bien, hemos encontrado la magnitud de n y lo único que nos falta es reemplazar en la ecuación 2 el valor de n. Voy a escribir acá, el vector C va a ser igual a n veces, pero n es este escalar, A escalar B sobre A escalar A. Por el vector A. Esto que acabamos de encontrar representa la proyección del vector B sobre el vector A, que está en función a toda la información inicial que conocíamos. Conocíamos el vector A y el vector B. Bien, este es el vector proyección de B sobre A. ¿Qué sucede? Veremos como una propiedad alterna acá. Antes de pasar a una segunda aplicación en lo que estamos haciendo. ¿A qué se le igual el módulo de n veces un vector A? Bien, si multiplicamos por n el vector, recordemos en la operación que vimos la última clase, este escalar afecta a todas y cada una de las coordenadas del vector, teniendo n veces a1, n veces a2 y así sucesivamente, hasta n veces a sub n. Bien, ahora, el módulo de este vector, si agarramos esta propiedad, va a ser el valor positivo de la raíz cuadrada de la suma de sus coordenadas al cuadrado, n veces a1 elevado al cuadrado, más n veces a2 elevado al cuadrado, y así sucesivamente, hasta llegar a n veces a sub n elevado al cuadrado. Si nos fijamos, en cada una de estas expresiones hay un n que está elevado al cuadrado, lo podemos sacar de la raíz. Sale como n veces la raíz de
a1 al cuadrado más a2 al cuadrado más sucesivamente a n al cuadrado. Pero esto que tenemos acá representa el módulo del vector a. Entonces, esto será igual a n veces el módulo del vector a. ¿Qué nos dice la propiedad? ¿A qué queremos llegar? El módulo de n veces un vector es igual a n que sale del módulo a multiplicar precisamente al módulo del vector a. Bien, eso en cuanto a la propiedad 1. La segunda propiedad. Lo voy a ir borrando esta definición. La segunda el segundo desarrollo de nuestra aplicación. Hallar el ángulo entre A y B. Bien, ese ángulo lo llamaremos un ángulo θ. Para el ángulo vamos a usar una función trigonométrica. Fíjense, si hallamos el seno de θ es cateto opuesto sobre hipotenusa, pero no conocemos la expresión de h, no nos conviene. Si usamos la tangente de θ, cateto opuesto sobre cateto adyacente, h sobre c, no conocemos h. Tampoco nos conviene. La función trigonométrica adecuada sería el coseno. El coseno de θ sería cateto adyacente sobre hipotenusa. C acabamos de encontrar. Entonces, la función trigonométrica adecuada sería el coseno de θ. Cateto adyacente sobre hipotenusa, voy a poner de esta manera, C sobre B. Pero acá, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo una división de vectores y esta operación no existe. Entonces, cuando usamos funciones trigonométricas, tenemos que referirnos al tamaño. El módulo del vector C sobre el módulo del vector B. Entonces, magnitudes, ¿no? Pero el vector C es n veces el vector A, entonces emplacemos. El módulo de n veces el vector A sobre el módulo de B. Ahora, la propiedad que acabamos de ver. Un escalar por un vector en módulo, el escalar sale a multiplicar al módulo del vector, entonces esto va a ser n veces el módulo de A sobre el módulo de B. Bien, pero el escalar n lo hemos encontrado, lo tenemos acá en la pizarra. Reemplacemos, esto va a ser A escalar B sobre el A escalar A multiplicado por el módulo de A dividido entre el módulo de B. Bien, A escalar A es el módulo del vector A elevado al cuadrado. Si representamos de esa manera, A escalar B sobre el módulo del vector A elevado al cuadrado por el módulo del vector A dividido entre el módulo del vector B. Y acá podemos ver rápidamente que se cancela una vez el módulo de A. Entonces, el ángulo entre dos vectores será el arco coseno
el arco coseno de A escalar B sobre el módulo de A por el módulo de B. Bien, esa sería entonces la forma de poder encontrar el ángulo entre dos vectores. Y una tercera aplicación. La tercera aplicación ya es más directa. Vamos a partir de esta expresión. Coseno tita es igual a A escalar B sobre el módulo de A por el módulo de B. De acá vamos a despejar el producto escalar de A con B. Esto va a ser igual, ese denominador pasa a multiplicar, ¿no? El módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo que forma. Esta aplicación, que se usa bastante en física, se conoce también con el nombre de la ley del producto escalar. ¿Qué nos dice? El producto escalar entre dos vectores, A y B, es igual al producto de sus módulos por el coseno del ángulo que forman. Ahora viene lo siguiente. Si el ángulo θ es igual a 90 grados, quiere decir que entre A y B existen 90 grados. Estos dos vectores vendrían a ser perpendiculares. Coseno de 90 grados es 0. Entonces, el producto escalar de A con B va a ser igual a 0. Y esta es la propiedad que estuvimos buscando. Si el producto escalar entre dos vectores es igual a 0, quiere decir que esos vectores son perpendiculares entre sí. Bien, vamos a ver una última aplicación importante. No existen varias, pero una última nos interesa estudiarla. Tomaremos el vector A que pertenece a R a la N. El tamaño de ese vector, el módulo, hemos visto, es la raíz cuadrada. Bueno, el producto escalar del vector A con el vector A, en los hechos se traduce como la raíz cuadrada de la suma de sus coordenadas al cuadrado, ¿no? A1 cuadrado más A2 al cuadrado más A sub n al cuadrado. ¿Qué sucede si agarramos el vector A y lo multiplicamos por la inversa de este módulo? Es decir, vamos a generar un nuevo vector, un vector U, 1 sobre el módulo del vector A, el módulo es un número real, por el vector A. Esto es
Todas y cada una de las coordenadas del vector A se multiplican por este escalar, teniendo un vector resultante A1 sobre el módulo de A como primera coordenada. Segunda coordenada, A2 sobre el módulo de A. Y así sucesivamente todas y cada una de las coordenadas del vector hasta llegar a A sub n sobre el módulo del vector A. Bien, ahora vamos a encontrar el tamaño de ese vector, el módulo del vector U. Bueno, directamente podemos decir el módulo es la raíz cuadrada, como tenemos acá, ¿no?, de la suma de sus coordenadas elevadas al cuadrado. Agarramos la primera coordenada, la elevamos al cuadrado. A1 cuadrado sobre el módulo de A elevado al cuadrado, más la segunda coordenada al cuadrado, A2 al cuadrado sobre el módulo de A elevado al cuadrado. Y así sucesivamente, hasta llegar a la enésima coordenada al cuadrado, an al cuadrado sobre el módulo del vector A elevado al cuadrado. Bien, si nos fijamos, tenemos el mismo común denominador, podemos asociarlo y sacarlo de la raíz sale simplemente como el módulo del vector A. ¿No es cierto? Y en el numerador nos va a quedar la raíz cuadrada de A1 cuadrado más A2 al cuadrado más sucesivamente AN al cuadrado. Pero esto que tenemos en el numerador es precisamente el módulo del vector A. Entonces, el módulo de A sobre el módulo de A. Se cancelan entre sí y nos queda igual a 1. Entonces, la propiedad, un vector U, cualquier vector U, que represente 1 sobre el módulo del vector A por el vector A, siempre es unitario. Esto quiere decir su módulo